en la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM 1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Periodismo a Diario, a distancia, como lo hacemos desde hace 468 días, pues un año y 100 días más todavía. Bueno, es lo que nos ha obligado la pandemia y bueno, con mucho placer, con mucho gusto, estamos todas las mañanas de 8 a 9 aquí por Ecomedios, con nuestra rutina que ustedes conocen, los diarios, los medios de comunicación, la posibilidad de ir enganchando puntas noticiosas y la misión de tratar de armar el rompecabezas lo mejor que se pueda para que los oyentes sepan de qué se trata. Siempre creímos que la actividad del periodismo radial, sobre todo, tiene un costado muy didáctico y que eso es necesario como para poder tener en la cabeza un mapa de la realidad. A veces, en política sobre todo, esa realidad se trata de distorsionar desde todos lados y bueno, estamos acá en todo caso como para poner arriba de la mesa todas las cuestiones, las buenas, las malas, las regulares, y para que los oyentes hagan su propio mapa, algo que les permita tomar buenas decisiones. De eso se trata Periodismo a Diario y bueno, estamos en eso desde hace, como les decía, mucho tiempo, muchos años. Hoy aquí en Ecomedios estamos cumpliendo el programa 1430. Hace 7 temporadas que estamos aquí, pero anteriormente lo hicimos en América, lo hicimos en Splendid, en Radio El Mundo, bueno, en un montón de lados durante muchos años. La misión entonces es informar y a eso nos dedicamos y ya nos ponemos en marcha. Me baso, por supuesto, en las tapas de los diarios de papel, pero también en los portales, en las redes sociales, en todo lo que hace hoy por hoy al espectro informativo. Voy primero con los diarios. Allí hay una propensión, como todos los lunes, a tener títulos diferentes, a no tener una línea en común. Por supuesto que el COVID, en todo caso, es lo que unifica. Y allí hay varias cosas como para ver. Bueno, en primera instancia, recordar el decreto de necesidad y urgencia que el día viernes habilitó la posibilidad de comprarle vacunas a laboratorios que habían pedido que se elimine la palabra negligencia de la ley. Pero acá yo quiero hacer algo que me impone en todo caso el sentido común. Porque yo he visto que los colegas, los analistas, los políticos, todos dan por hecho que se le van a comprar vacunas a Pfizer, a Moderna y a Johnson & Johnson. Y yo digo que si bien el decreto lo habilita, no ha habido un solo periodista que le vaya a preguntar al otro lado, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Están conformes con esto? No sea cosa que se haya hecho este decreto para que los laboratorios pisen el palito y que digan que no porque no les conforma un decreto de necesidad y urgencia, porque esperaban una ley, porque la ley cuando iba a tratarse el otro día fue mandada para atrás por el oficialismo y menos de 48 horas después
el Poder Ejecutivo saca este decreto. Así que yo daría por como muy buena señal la cuestión del decreto, pero no daría por hecho de que esto está terminado y que ya mismo o dentro de X tiempo, van a llegar las vacunas de Pfizer, de Moderna, de Johnson o de Janssen a la Argentina. Ustedes dirán que soy un escéptico. Bueno, no, quiero ver y quiero preguntar, y los laboratorios no hablan. Y en serio, honestamente les digo, no he visto uno solo que haya dicho, ¿y qué pensarán esta gente? Pero ni los diarios ni la televisión, todos se engancharon con el videograf. El decreto habilita la compra de vacunas. No sabemos, honestamente no sabemos. Por favor, que sí, que esto se termine, que llegue en la mayor cantidad, también que se termine de hacer los estudios necesarios como para saber qué va a pasar con el 1.500.000 personas que tienen Sputnik, que ya se le han vencido los 90 días, y a otros que se nos están por vencer. El otro día entró un lote de Sputnik y algunas se han empezado a aplicar, pero están entre los 80 años, digamos, en promedio. Y ustedes recuerdan que la vacunación empezó de las edades más críticas para abajo. Con lo cual, la segunda es más que lógico que primero se les dé a los 90, a los 80 y así sucesivamente. Bueno, ese es el punto número uno. ¿Qué va a ocurrir con las vacunas? Hay por el lado de los casos una leve tranquilidad. Los promedios móviles que se toman en cantidad de infectados dan para abajo. Nunca es bueno tomar un solo día porque puede incidir, por ejemplo, el fin de semana, como ayer, que aparecieron muchos menos casos, 9.000 nada más, y parece poco. Después hoy o mañana se van a 20 y pico de mil y uno dice otra vez vuelve la ola. Bueno, no, esto hay que tomarlo en promedio. Lo mismo con los fallecidos. Ayer fueron 310 y el número total está arriba de los 95.900, a punto de llegar a 96.000, pero también pasa lo mismo. Igualmente, si uno lo toma con promedios móviles de 7 días para atrás, estos dos números se están dando como reversión a la curva, al pico que habíamos tenido ahora unos 15 días más o menos. Y donde se ve claramente es en la cantidad de casos activos. Cuando estuvimos en el pico que yo les comentaba recién, la cantidad de casos activos estaba por arriba de los 350.000. Ayer, 283.563. Y lo mismo pasa, con mayor rigor, con las camas de terapia intensiva, las que están ocupadas. Habíamos llegado en el pico a casi 8.000 camas ocupadas. Cuanto más casos activos tenés, más cantidad de camas utilizadas. Entonces, al bajar la cantidad de casos activos como bajó, también bajaron las UTI a 5.671 al día de ayer. Esto sí es una buena noticia que no necesita promedios. Acá lo van midiendo día por día. Ahora, ¿cuánto durará esto? ¿Será un retroceso para tomar impulso? Bueno, antes que tome impulso nuevamente en la ola que se quiera contar, y antes que las nuevas variantes vuelvan a complicarle la vida a la población, sería más que bueno que se acelere el proceso de vacunación. Por eso, ojalá que Rusia mande más Sputnik. Han llegado ahora vacunas chinas de Sinopharm, 768.000. Pero están faltando esas segundas dosis que yo les comentaba. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está buscando alternativas de aplicación. Veremos la posibilidad que hay. Honestamente, sabemos que se está trabajando, pero no mucho más. Con el tema COVID,
también está la cuestión de los varados. Esto es título de varios diarios. Por ejemplo, La Nación. Las aerolíneas alertan que los varados podrían tardar hasta 5 meses en volver. El otro día, IATA quiso hacer una entrevista con Santiago Cafiero y solamente se encontró con el ministro de Transporte. Y desecharon la entrevista porque dicen que el único que resuelve estas cosas es Santiago Cafiero. Bueno, hoy habría una reunión de la Cámara de Compañías Aéreas de Jurca. Veremos si finalmente lo logran con el jefe de gabinete. 5 meses tardaría la gente que está en el exterior en volver. Es eso lo que dice la tapa del diario La Nación, como yo les comentaba recién. Veremos si esto realmente es así o si antes estas medidas se pueden revertir. Hablando de viajeros en el exterior con aislamiento aquí en la Argentina, está el caso de River y es tapa también de algunos diarios, porque ustedes saben que está haciendo su pretemporada en Estados Unidos, en la Florida, y tiene que volver al país y le han dicho a las autoridades de River Plate que los jugadores tienen que encuarentenarse, se dice, bueno, tienen que tener cuarentena por 10 días, tienen que aislarse por 10 días. El problema deportivo que tiene River es que prácticamente no va a llegar al partido con Argentinos Juniors por Copa Libertadores, porque el aislamiento terminaría un día antes. Aunque yo me imagino, no lo tengo confirmado, pero que van a programar entrenamientos con todo el plantel aislado, etcétera, etcétera, y probablemente desde el ángulo del entrenamiento la cosa no se complique. Pero allí hay, evidentemente, dificultades porque las familias no van a poder acceder, etcétera, etcétera. Veremos cómo se resuelve. Lo estaban tratando de arreglar ayer. Bueno, el tema COVID, como verán, tiene muchas aristas. Y vuelvo a insistir con lo del principio. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson? Bueno, el segundo tema es ya político. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos hablar de política con un analista. Y aquí tenemos también que retrotraer la cosa al fin de semana. El día sábado se supo cómo van a quedar las internas del PRO en la capital federal. Patricia Bullrich se bajó, quedará a cargo de aspectos de campaña, fundamentalmente tendrá la lapicera para redondear las listas en todo el país, y en la capital va a encabezar la lista María Eugenia Vidal. Se definió prácticamente, probablemente entre en esa lista Ricardo López Murphy, en los primeros lugares. Habrá que ver si es una buena solución para que López Murphy sea diputado. Verdaderamente hay que ver cuál es el piso. Seguramente el PRO, que en la capital federal, o Juntos por el Cambio, que en la capital federal tiene que renovar 10 bancas, bueno, seguramente en un puesto expectante va a estar. Les decía que ahora el problema de Juntos por el Cambio se traslada a la provincia. ¿Por qué motivo? Porque allí está Facundo Manes, por la Unión Cívica Radical, que también se lanzó este fin de semana con un spot muy híbrido. Verdaderamente se nota que no es político. Honestamente a mí no me gustó, pero es una cuestión de campaña, supongo que lo tendrán que ir modelando. Y está la posibilidad de que haya una interna dentro de las PASO con el PRO. Para Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene que encabezar esa lista es Diego Santilli. Para Jorge Macri no, él quiere competir también. Bueno, Larreta está trabajando para que Jorge Macri finalmente se una a la lista de Santilli. Lista donde, ya lo había dicho, si hay internas,
no va a participar Lilita Carrió. Así que el punto pasa porque la situación en el PRO, en Juntos por el Cambio, está tironeándose. Y esta cuestión, bueno, a muchos les ha movido a cierta preocupación. Ahora, ¿qué es mejor, tener estos dolores de parto o que haya alguien que con la lapicera en la mano sea quien va a elegir finalmente, como ocurre en el Frente de Todos? Porque el día 24 será el cierre y dicen que el 23 Cristina va a decidir. Habrá negociaciones, rosca previa, etcétera, etcétera. En los dos frentes lo hay. Pero es más expuesto en este momento el frente opositor, con mucha gente que está hablando al respecto. Así que tenemos también todo este costado político dentro de las internas, tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio, como en el Frente de Todos. Yo les hablaba recién de Santiago Cafiero. El jefe de gabinete le dio un reportaje al diario El Cronista Comercial. Es el título principal. Santiago Cafiero: no habrá ninguna devaluación ni antes ni después de las elecciones. La verdad que no me atrevo a recordar a otros funcionarios públicos con anterioridad que hayan hecho y dicho exactamente lo mismo. Porque tendría que poner en la misma bolsa a funcionarios de todos los partidos, de todas las administraciones, jefes de gabinete, ministros de economía, presidentes, y la experiencia dice que estas cosas nunca se cumplen. Además, porque entre otras cosas, los términos son muy difusos. ¿Qué significa después de las elecciones? Bueno, ahí Santiago Cafiero dice lo suyo y así lo registra la tapa del diario. El escepticismo corre por mi cuenta, pero tiene un cierto sentido de recordación de otros funcionarios públicos que siempre han dicho exactamente lo mismo y nunca pudieron cumplir. El jefe de gabinete entonces recibió ayer al cronista, o el sábado se juntaron, hablaron, etcétera, etcétera. Dice la tapa del diario que Cafiero todavía sostiene la hipótesis de que el PBI va a crecer 7%, pese a los flojos números del nivel de actividad del segundo trimestre. Para el funcionario, la actualización de las paritarias a valores cercanos a 45%, como se está viendo, no implica ningún riesgo para la inflación. Tampoco, dijo que la inflación es para el gobierno su principal problema, pero tampoco cree que haya atraso cambiario, por ejemplo. Y volvió a ratificar que va a haber un bono para los jubilados, sobre todo los de menores ingresos, que perdieron contra la inflación. Esto tiene que ver, evidentemente, con las elecciones. Bueno, le preguntan, les reitero, sobre salarios, sobre la inflación. Está muy interesante, hay que leerlo y hay que subrayarlo. El dólar blue no es un mercado significativo, no vemos, dice Cafiero, que eso marque un termómetro, ni mucho menos. Lo vemos bastante alejado de esa idea. Tenemos que seguir con el mismo sendero que está trazado en el presupuesto y continuar con ese sendero en el tipo de cambio. Bueno, no es de los más hábiles Santiago Cafiero, evidentemente, para temas económicos, y es uno de los ministros evidentemente más cuestionados desde todos los costados. Pero entonces, allí estamos con el reportaje que, reitero, hay que leer, ¿no? Hay que seguir. Pero que no va a haber devaluación,
Nunca digas nunca, ¿eh? Nunca digas nunca. Bueno, me voy a otro de los temas del día que tiene que ver con precios. Ya se supo que el día 7, pasado mañana, se van a renovar los precios cuidados con aumentos de 6 a 8%. Así que va a haber cambios en las listas. Tapa de Clarín y tapa de La Nación. Macri duro. El gobierno busca venganza, dañarme y van por mis hijos. Tapa de La Nación, más o menos en el mismo sentido. Quieren dañarme a través de mis hijos. Esto es a través de la causa de Correo Argentino, y acusó a Carlos Zanini, al procurador del Tesoro, de actuar en contra de los intereses del Estado y perseguir la quiebra de la firma, cosa que es bastante evidente, al menos por la actuación de la Procuración. El Correo ha sido siempre una gran caja que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. Cuando digo todo el mundo, digo los gobiernos la quieren y digo la cámpora la quiere. Así que bueno, no es extraño que se esté buscando este tironeo allí justamente en el tema Correo, puntualmente. Bueno, tengo 3 o 4 cosas del exterior. Primero, que operaron ayer al Papa Francisco. Divertículos en el colon. Aparentemente salió todo bien. Estará 5 días internado en el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma. En Chile comenzó la Asamblea Constituyente. Está presidida por una mapuche. Hubo incidentes. Verdaderamente estos disturbios pusieron ayer o antes de ayer un clima muy tenso en Chile. Recuerdan ustedes que se va a elegir, se va a redactar una nueva constitución. Evidentemente, el gran problema de esto fue que el pueblo chileno, cuando se llamó a votar, ninguneó el tema y apenas votó algo más del 40% de la gente. Y ahora la mayor parte de los chilenos tienen que esperar que los nuevos constituyentes no hagan un zafarrancho con la vida democrática en Chile. Justamente el país que ha tenido mejor performance en un montón de cosas, incluida en la lucha contra la pobreza, donde Chile siempre ha sido un país con mucha pobreza, que algo ha mejorado, pero que todavía ha generado muchísima tensión. Bueno, con el cambio constitucional no sabemos hacia dónde podrá ir esto. Y les decía que hay también otras novedades que vienen del exterior, pero que tienen que ver ya con el fútbol. Porque el día sábado por la noche, la selección argentina le ganó 3-0 a Ecuador. Un gol de Messi, 2 asistencias. Fue excesivo, pero ganó. Y mañana a las 22 horas jugará su partido de semifinal con Colombia. Esta noche a las 20, Brasil-Perú, la otra semifinal. Y también mañana tendremos en la Eurocopa a las 4 de la tarde Italia-España y el miércoles Inglaterra-Dinamarca. También 2 semifinales. Bueno, creo que con esto están todos los títulos más importantes del día aquí arriba de la mesa. Les prometimos al principio del programa desplegar todo para que este tablero empiece a moverse. A partir de ahora ya estaremos en conexión con los portales de internet, viendo cómo vienen las cosas, y les prometemos una charla política con un especialista, pero antes tenemos una tanda. Así que vamos a la mitad del programa, un corte muy chiquitito, y enseguida estamos de vuelta con más periodismo a diario. Hoy, edición número 109. Ya estamos. Vamos la radio.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. En Galeno, cuidamos todo lo que es importante para vos. Por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Muy bien. Volvemos aquí a Periodismo a Diario. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que ha subido un poquitito la temperatura, 4 grados 9 en este momento, y que la máxima para hoy será de 17 grados, el cielo estará despejado. Las mínimas y máximas para mañana, el miércoles y el jueves irán en ascenso, El máximo pronosticado para el jueves, por ejemplo, estará en 21 grados. La de hoy será 17. Bueno, el cielo está despejado en este momento, así que es una mañana muy, pero muy linda. Como novedad de anoche, de último momento, y ya están todos los portales, por supuesto, y se ve en la televisión, la demolición del resto del complejo colapsado en Miami. Se temía que los vientos que puede haber esta semana, porque se espera la llegada de un huracán, quizás tiraban el edificio sobre los restos de la primera parte, donde está trabajando el personal para tratar de descubrir la gente que ha quedado enterrada allí. Y bueno, esto se ha hecho de un modo quirúrgico y ha caído para el otro lado. Verdaderamente un trabajo de ingeniería macabro, pero necesario. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de Enrique Zuleta Puzeiro, que es analista político, y después de haber leído una nota que él firmó en el Cronista Comercial, donde habla de la polarización. Realmente una nota muy, muy interesante, y muy bien explicado, por supuesto, y bueno, le queríamos pedir a Enrique una explicación, y en todo caso sobre eso podemos iniciar la charla. Buen día, Hugo. Buen día, Hugo, encantado de escucharte. Encantado. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, Enrique, muy amable. Bueno, te pedía, en todo caso, profundizar un poquitito la nota que se titula Frente al riesgo de nuevas estrategias de polarización. ¿Nos contás cómo la estructuraste?
No, la tesis no es nueva, se está discutiendo mucho en muchos lugares del mundo, donde nos consta que la política está polarizada por la crisis de los partidos, de las ideologías, de las grandes construcciones y relatos. Y vamos a decir, hay una primacía de estas estrategias de todo o nada, que ha producido en algunos lugares populismo, en otros populismo de derecha, en otros populismo de izquierda, pero en fin, la política se polarizó. Se polarizó también otro aspecto que son las posiciones ya no electorales, sino incluso ideológicas. Ellos o nosotros, tampoco tiene mucho contenido esta polarización, pero se trata de que la sociedad esté enfrentada. Grieta se llama aquí. Y hay otra polarización, que es la polarización afectiva, donde se pasa, vamos a decir, de la presión de las candidaturas y el momento electoral y de las diferencias de todo o nada entre algunas misiones, papel del Estado, etcétera, a otra cuestión casi diría visceral, afectiva, emocional, que es muy importante en la política contemporánea, contra lo que podríamos pensar las sociedades democráticas actuales son más emocionales que nunca. Entonces la pregunta es, ¿esto es algo que tiene que ver solo con la dirigencia política y sus estrategias polarizadoras? ¿O tiene también que ver con algo más profundo que está en la propia sociedad? Esta es la pregunta. La respuesta es que la sociedad no está polarizada en ningún sentido. Mira las cosas con la ñata contra el vidrio, los candidatos, la pelea de diferencias entre Rodríguez Larreta y Bullrich, o entre Santilli y Jorge Macri. Bueno, es imposible que se pueda alguien decantar por uno por otro. Es lo mismo pasa con, más allá de algunas diferencias que vienen en el otro plano ideológica, lo que ocurre al interior del frente de todos. La política exagera, exacerba, acentúa de una manera, vamos a decir, a veces desmesurada, caricaturesca esa diferencia. Y también ocurre también con un poco las ideas, cuando se habla de tarifas o cuando se habla de impuestos, o sea, son diferencias. Yo no estoy tan seguro, ni nadie está tan seguro que hay diferencia entre el radicalismo y el peronismo cuando se habla de impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? O tantos otros aspectos. Ahora, el asunto es si esto cala adentro de la gente, si lo lleva a posiciones. Nosotros hemos visto ayer en Chile, por ejemplo, cómo hay una sociedad absolutamente polarizada que ha tirado al aire las fichas que todavía no han caído, no se sabe bien cómo van a caer. Sin embargo, está dividida en muchísimos fragmentos. Hay que ver lo que fueron las votaciones, no la del presidente de la convención, sino la que fue la más importante, que fue el vicepresidente, que es la conducción técnica de la convención. Bueno, hubo tres votaciones muy intensas, muy empatadas, entre 8 grupos, después 3 y después 1, ¿no es cierto? Pero esos están, en el fondo, cuando se las deja expresarse más allá de la representación, son plurales, son diferentes, se piensan cosas distintas, son sociedades a la europea, se las trata de polarizar artificialmente, y yo creo que esto es un riesgo, porque las sociedades pueden llegar, como el caso del Perú, como Chile, o como Colombia, como México, como Brasil, pueden llegar a una especie de polarización artificial, Bolsonaro o Lula. Y bueno, y si yo no soy ni de Bolsonaro ni de Lula, no entiendo cómo puede llegar una sociedad de esas características a tener esa polarización. ¿Por qué estamos polarizando? Porque no hay otra. ¿Te das cuenta? Entonces, la nota es una advertencia a la ciudadanía de defenderse de esa polarización, porque esto es un relato externo a lo que la gente siente, piensa y vive todos los días. Claro, yo creo que vos lo estás inclusive ratificando con un número bien importante, ¿no? Que 8 de cada 10 argentinos se declaran independientes de cualquier opción política permanente. Entonces yo me pregunto, mirando desde el otro lado del mostrador, ¿a quién le hablan los políticos? Bueno, al principio le hablan cada uno a un grupo de referencia muy chico. En el kirchnerismo nosotros lo estudiamos siempre en las encuestas, tratamos de ver siempre, desde hace muchísimos años, cuáles son realmente esos públicos específicos. Entonces, bueno, el kirchnerismo tiene 18%, y Macri tiene un 20% en las elecciones, pero es un 12, 13, 14% que se basa sobre todo en la fuerza que tiene la capital federal y en los grandes conurbanos del país.
son grupos de 10, 12, 15% que en las elecciones se convierten en 20, sumados con otros llegan a 38, 35. Entonces, en realidad lo que tratan es de fijar el núcleo duro. Entonces, ese discurso tiende a contentar a los propios partidarios, tenerlo firme, porque eso es lo que no se debe, vamos a decir, diluir. Entonces, son campañas que se polarizan artificialmente porque se está haciendo proteger la última trinchera. Entonces, alguien que está discutiendo con la gente, le está discutiendo con su mini 12, 15, 13. Entonces, esto termina siendo una especie de guerra incomprensible. La primera razón por la cual la gente se aparta de la política, entonces esto desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en Estados Unidos y después en nuestros países, la primera razón del apartamiento de la gente de la política es la idea de que la política tiene enfrentamientos, contradicciones, polarizaciones ficticias, como articuladas profesionalmente para que la gente se decante, ellos o nosotros. Me parece que esto tiene mucho que ver con varios aspectos, que ya mencioné algunos, pero también está la idea de cómo se hace política, cuánto cuesta, cómo es el modo de producción de la política, esta especie de espectacularización de la política, esa forma de medir los antagonismos, pesa mucho. Entonces yo tengo que hacer un balance, tengo que nombrar candidatos, tengo que pedir plata a quienes se sponsorean la política, y bueno, les tengo que mostrar que cuánto peso, cuánto mido, cuál es el peso específico. Y si no tengo a alguien que mida fácil, lo traigo de afuera, de otro distrito, para que mida. No, la pregunta que te quería hacer, ese 20%, bueno, núcleo duro, ¿por qué no le hablas al otro 80% tratando de manejar los códigos que tiene ese 80%, que es mayor diálogo, mayor cercanía? ¿Por qué se nos obvia tanto? Porque no tiene confianza la gente sobre el núcleo duro. El núcleo duro es el que va a dar financiamiento, aparato, confianza, que no les pregunta qué, porque es un núcleo que normalmente se define contra el otro. Por ejemplo, en el caso del PRO, uno tiene 5 familias ex-radicales, ¿no es cierto?, tipos como que vienen del radicalismo, muchos sobre todo de la provincia de Buenos Aires, tenés ex-peronistas, más en la capital, ¿no es cierto?, tenés Santini, Ritondos, Monzones, ¿no es cierto?, tenés además gente que viene del mundo de las ONG, caso Rodríguez Larreta, o tenés el caso de Mario Eugenio Vidal, o de muchos dirigentes que están alrededor de la red, y no son gente más bien profesionales, forman parte de las ONG, estuvieron en la Alianza, estuvieron mucho en el menemismo también, son gente de gestión. Tener después un grupo que viene de las empresas, ex CEOs o hijos de empresarios, pensionistas, etcétera, y tener después un grupo de gente que viene más bien de una cultura antiperonista, sobre todo eso en la capital, ¿no es cierto?, gorila, como dicen los peronistas. Entonces, tienen cosas muy diferentes. Yo me imagino la dificultad de Macri para articular un gobierno, porque se pueden ganar elecciones con esos esquemas así de rejunte, pero después no se puede gobernar. Y cuando vino el gobierno actual, ¿no es cierto?, se vio con claridad. Es fácil unir a todos contra el macrismo. Bueno, ahora hay que gobernar. ¿Y cómo hago con estas 8 familias mal avenidas? ¿No es cierto? Y después gente que no tiene ningún interés en dialogar con nadie, tiene en realidad vocación, voluntad, visión de espacios de poder, afirmar votos cerrados, recrear esquemas de clientelismo que son distintos a los tradicionales, ¿no es cierto? No se basan ya en la dependencia, sino que se basan, yo diría, en especies de asociaciones que rondan, diríamos, a veces lo delictivo. Nos reunimos para la privatización de esto, o para fructuar tal o cual pasa en todas las fuerzas políticas. Ahora, Enrique, del otro lado también hay familias. Digo, en el frente de todos, no todos son iguales, y ahí no se da el mismo fenómeno. Bueno, ahí se da el mismo fenómeno. Es decir, no cabe duda que el crecimiento, lo que podríamos llamar el kirchnerismo, no es todo la cámpora, como dicen a veces de afuera la gente. Hay sectores muy distintos. Algunos vienen de la universidad, otros vienen de
de las ideologías de izquierda, de los grupos de izquierda que se han ido asimilando al peronismo, otros los santarruceños, otros los que vienen de los peronismos, vamos a decir, del noroeste argentino. El kirchnerismo es aluvional, se conformó aluvionalmente, después de lucha con el campo hasta acá. Lo que podríamos llamar el sector del peronismo tradicional, que está muy alrededor de los sindicatos. Bueno, los sindicatos están divididos, están bastante divididos. Una cosa es Moyano y otra cosa es lo que queda de la CGT, que también está dividida en 2 o 3 pedazos. No se nota porque se está en el gobierno. Si estuviera en la oposición, tal vez se unirían más contra el régimen, ¿no es cierto?, el establishment. Pero estando en el gobierno, se dividen. ¿Por qué? Porque el peronismo, Hugo, es la única fuerza capaz de dividir al peronismo. Entonces, yo creo que todo presidente, desde el peronismo que se sienta allí, tiene enfrente, vamos a decir, divididos a todas las organizaciones que podrían formar del peronismo. ¿Los une qué? Los une de alguna manera la referencia común al poder. Fíjate ahora, por ejemplo, cuánto va a tardar en conformarse las listas. Pensó una provincia como Corrientes, se vota dentro de 46 días la elección provincial, la de gobernador. No hay candidatos en el peronismo. A 46 días no hay candidatos. Y no los va a haber hasta el día 24 de julio, que creo que cierra, 14 de julio serán las listas provinciales, 24 las nacionales. Ese día alguien moverá un dedo, subirá o bajará un pulgar y le dictará a alguien que está en la otra punta del país la lista. Ese alguien no sabemos quién es. Antes era masón, después fue algunos operadores parecidos. Hoy no sabemos si no va a ser de la Casa Rosada, va a ser de algún otro lugar. Y entonces eso hace que esté todo el mundo en vilo, que nadie tenga oposiciones, nadie se arriesgue a dialogar o a negociar con otros sectores sociales. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo es la lista. Incluso dentro del peronismo hay más sectores. Todo este grupo que de los 21 o 22 ministros que tiene Fernández, yo creo que más o menos 20 son de Buenos Aires. Y cuando digo Buenos Aires, quiere decir que 2 tercios son de la UBA. ¿Te das cuenta? O sea que hay un núcleo distinto. Un peronista porteño es diferente del resto de los peronistas. Es alguien que ha vivido dentro de una ciudad absolutamente antiperonista, se ha mimetizado, ha adoptado formas de supervivencia, diría yo, muy distintas de alguien que vive en Formosa, o que vive en Santiago del Estero, que vive en la Patagonia. Entonces, ahí vienen las modalidades, no digo que infinitas, pero yo creo que hay que ver las provincias. Por ejemplo, en la provincia, para algún ejemplo de los que van a votar este año, ¿no? El gobernador de Corrientes, el frente que gobierna Valdés, tiene 29 partidos políticos. Y el gobernador es radical y el vicepresidente es mismo ocurre en Santiago del Estero, que es una hegemonía que se basa no en un partido y en un líder solamente, en una articulación de partidos que le permiten a esos sistemas de gobernanza una cobertura de la gestión de gobierno, no tanto el tema electoral donde van separados, ¿no es cierto? Pensemos en la ley de Lemas, en Formosa. Son hegemonías, o todo el caso de Misiones que acaba de votar. En determinado momento, si alguien desafía esa unidad, que pasó con el caso del kirchnerismo, lo desafió al gobierno actual, que está más o menos bajo la dependencia del gobernador Rovira, pero Rovira le dijo, perfecto, miramos, vamos a votar. Y bueno, quedó en un 13% el kirchnerismo. Entonces las cosas que le pretendía el kirchnerismo imponer al frente gobernante, que es un frente de origen radical y peronista, y repito, el gobernador Rovira, le dijo, bueno, yo no te voy a aceptar eso, no necesito. A ver, miramos, vamos a las urnas. En las urnas se pasó limpio. Enrique, la verdad que las cosas que estás contando vos son las que evidentemente le dan al público, al votante, esa sensación de que nunca nadie va a cambiar absolutamente nada, de allí que haya tanto descreimiento, me parece. No, te tengo que dejar porque el programa se me termina, pero te prometo redondearla en cualquier momento. ¿Querías decir algo más? Me parece muy bien, Hugo. Me parece muy bien. Son temas importantes. No, son muy importantes y además estamos francamente preocupados. Bueno, un abrazo para todos. Buenos días.
Listo, muy pero muy amable. Hablábamos con Enrique Zuleta Puceiro, le decíamos que se nos termina el programa y en eso estamos. El tema político viene en la línea con lo que yo les estaba comentando al principio, ¿no? Mucha gente desencantada y evidentemente los dirigentes trabajan simplemente para ellos. Bueno, les decía esta mañana, cuando leíamos la tapa del diario La Nación, que la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina, JURCA, le ha reclamado ayer al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que se reúna con el sector para programar los vuelos que permitan el retorno de los argentinos. Esto, entre otros pedidos. Lo tengo en línea a Diego García, que es justamente el presidente de JURCA, a quien ya saludamos. Diego, muy buen día. Hugo Grimaldi en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Hugo? Encantado y saludos a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Estamos medio apretaditos con el tiempo, pero vamos a los 3 o 4 tips más importantes. ¿Por qué creen que el ministro de Transporte no resuelve nada? ¿Están así? ¿Es Cafiero el hombre? No, yo creo que acá hay una serie de situaciones que han ocurrido desde que empezaron con estas restricciones adicionales, como la del cupo de entrada al país, que salen de la órbita solamente de transporte. Por eso creemos que el jefe de gabinete, que nuclea a todos y es el que lidera a todos los ministros, es la persona a tomar la decisión final, o al menos a coordinar el pedido de JURCA hacia los distintos ministerios, ¿no? Porque no es solo transporte, acá está involucrado transporte, salud y Ministerio del Interior a través de migración. No, evidentemente es necesario ahí que la decisión se tome en el más alto nivel. Eso está bien claro. ¿Por qué les parece a ustedes que han sido tan duros con respecto a la cantidad de gente que puede ingresar al país? Es que yo creo que no entendemos la decisión porque las fronteras terrestres están totalmente abiertas. Claro. Y la frontera aérea, que es la que mejor trazabilidad tiene, la que mejor se puede seguir, y la más segura, porque el pasajero se hizo un PCR antes de embarcar, viajó en un medio de transporte súper seguro que tiene filtros, todos los aviones tienen unos filtros que se llaman EPA, que son los mismos filtros que están en los quirófanos, que eliminan el 99.9% de bacterias y virus. Después viajan con barbijo, después llegan, le hacen un testeo nuevo, en caso de ser positivo le hacen otro PCR más para evaluar el genoma del pasajero positivo. Después ahora le pusieron una nueva restricción que manda al pasajero a pasar, dependiendo la ciudad donde viva el pasajero, su cuarentena en un hotel. Entonces, todo ese proceso de bioseguridad es súper seguro. No entendemos, porque una persona que entra por auto, o un camión que entra por la frontera de Chile, o por la frontera, por la triple frontera, no tiene el mismo seguimiento que tiene una persona que entra por avión. Por eso no entendemos cómo se lo sigue restringiendo a la frontera aérea. La verdad es que es algo que nos tienen que explicar ellos, porque nosotros no tenemos una respuesta, porque no encontramos una lógica a la medida. ¿Habrá alguna cuestión ideológica por detrás? Yo no quiero hacer política con esto, perdóname, Hugo, solamente estamos acá, queremos ser parte de la solución del problema. Es una industria que mueve mucho, puede ser, mire, mueve las vacunas que llegan al país llegan a través de los aviones, porque no están llegando solo vacunas a través de Aerolíneas Argentinas, que incluso es miembro de JURCA, sino también están llegando a través de aerolíneas europeas y aerolíneas americanas. Por otro lado, hoy no estamos poniendo en discusión el tema de turismo, pero la industria aerocomercial, o cuando termine la pandemia, el día de, ¿qué va a pasar? Si un país que pone tantas restricciones, donde una aerolínea pierde mucho dinero, cuando después falten los recursos, hoy ya está pasando en Estados Unidos.
hay compañías americanas que quieren volar más y no pueden porque no hay recursos hoy. ¿Por qué? Porque se redujo toda la capacidad, tanto en aviones como personal. Los mismos, es una compañía súper regulada, entonces no podés salir con un tripulante menos. O tiene que ser exactamente como dice la regulación aerocomercial. Entonces, es importante que Argentina sea competitiva, porque cuando vuelva a la industria, al ser incluso un país terminal, donde está ubicado Argentina en el mundo, va a ser muy difícil volver a tener la conectividad que tenía antes. Por eso es que apelamos a hablar con el jefe de gabinete y tratar de hacerle entender a todas las carteras de los distintos ministerios que es importante y estratégico que no procedamos a poner cupos, ningún tipo de cupo. El mercado se va restringiendo automáticamente. Si la preocupación Delta llega a ser mucho más grande, se va a autorregular. No es necesario que Argentina ponga cupos. O sea, el mundo funciona de esa manera. Hoy vos ves a Europa, supuestamente el virus está en Europa, la cepa Delta está en Europa. La semana pasada, 14% más de vuelos, los primeros 4 días de julio, 14% más de vuelos que la semana anterior. El viernes en toda Europa hubo 23.100 vuelos. O sea, entonces, Estados Unidos se está volando en todo lo que es tráfico doméstico, Centroamérica, Caribe y México, lo mismo que se volaba previo a la pandemia. O sea, el mundo se está abriendo, el mundo sabe que tiene que convivir con el virus, obviamente tomar todas las medidas posibles, pero repito, el medio de transporte aerocomercial es el más seguro y por eso queremos una vez más hablar con el jefe de gabinete para poder transmitirle esto, trabajar en una mesa en conjunto, cómo podemos, si ellos no están de acuerdo con las medidas de bioseguridad que tenemos, que están aprobadas por la OMS a nivel global, podemos trabajar en conjunto para buscar una solución. Pero el cupo de límite de pasajeros que se puedan mover en el país no es una solución que esté aplicada en ningún lugar del mundo. Diego, por último, ya hay algunas compañías aéreas que se han retirado del mercado argentino, por lo que comentabas, la distancia, el costo de venir con un avión semivacío, etcétera, etcétera. Esto, después que termine la pandemia, ¿se va a mantener? ¿Son vengativas las compañías aéreas? Perdón por el término, pero creo que se entiende. No, se entiende, Hugo, no te preocupes. No, a ver, esa es la preocupación que tenemos nosotros como Cámara, porque escuchamos lo que nos dicen los asociados, cuáles son hoy sus charlas con las casas matrices. Hoy tenés compañías que ya se fueron del país, Qatar Airways, Emirates, Air New Zealand, Qantas, compañías que tienen sus vuelos suspendidos al país por estas restricciones. Alitalia es una compañía que prácticamente tiene casi un centenar de años volando a la Argentina. Air Canada, Gol, Azul Líneas Aéreas, son todas compañías, Sky de Perú, de Chile, son todas compañías que tienen suspendidos los vuelos por las restricciones que tiene Argentina. Así que, de nuevo, apelamos para poder que el gobierno entienda que la solución, trabajando en equipo, la podemos encontrar. Queremos ser parte de esa solución, de esa mesa de trabajo, y tratar de convencer a las líneas aéreas que Argentina es un país donde tienen que entrar las inversiones. Ten en cuenta, Hugo, que un avión wide body, o sea, de doble pasillo o cabina ancha, que trae una compañía al país, un 787, sale $300 millones. O sea, es una inversión enorme que hace la compañía. Imagínate, para traerla con una capacidad del 50%, lo lleva a un lugar que lo pueda llenar. Porque esos aviones se pagan, no se prepagan, se van pagando con el uso. Entonces es importante entender que los cupos no es la solución.
Por eso está muy clarito, a la Diego. Te agradezco mucho, sobre todo la capacidad de explicación. Esperemos que esto se solucione lo más rápidamente posible y en cualquier momento volvemos a tomar contacto. Gracias. No, gracias a vos, Hugo. Gracias por darle visibilidad al problema. Un abrazo. Sí, nos interesaba mucho porque siempre creímos que imponer estos cupos implica que el Estado no tiene capacidad de control. Se llenan la boca que las prohibiciones son más fáciles que los controles. Hay al respecto, justamente con estas dos palabras, una nota, me parece que en el Cronista Comercial, o por lo menos está así marcado en la tapa, me parece, del ministro Culfas, pero bueno, no en la edición de papel, entonces estará en la web, pero algo así dice Culfas, hay que controlar, no prohibir, ¿no? Esa sería un poco el sentido de todo esto. Ahora, el gobierno argentino, la verdad, no puede controlar ni una calecita, por lo tanto prohíbe. Y lo dijimos desde el primer día, ¿no? 600 personas te entran por la frontera, buquebús, camiones, caminando, 2 aviones. Bueno, nadie controla absolutamente nada. 8:59, a punto de cerrar el programa. Ha sido muy variado, ¿eh? Hablamos de política, hablamos de este tema del COVID y con todo este costado aéreo. La buena noticia, reitero, que ha bajado la cantidad de terapias intensivas utilizadas a 5.671 camas. Muchas gracias. Mañana volvemos a las 8 de la mañana aquí en Periodismo a Diario. Seguramente con Néstor Sigona en el programa hablaremos mucho más de economía, pero tenemos siempre de todo, como para hacerlo variado, para hacerlo lo más entretenido que podamos y para hacerlo lo más didácticamente escuchable. Gracias por habernos acompañado. Chao, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.